En el muelle, mi tío sonrió con aire de suficiencia. Estás aquí para despedirte, no para embarcar. Los demás se rieron. Entonces se acercó el capitán, saludó y dijo, permiso para escoltarla a su yate, señora. Sus rostros palidecieron. El muelle bullía de vida esa mañana. Motores rugiendo, cuerdas golpeando contra los cascos pulidos, el olor a diésel y sal pesado en el aire. Las gaviotas chillaban sobre mi cabeza mientras salía del taxi, aferrando mi pequeña maleta como si fuera todo lo que me quedaba. Y entonces los vi. Antes de empezar, deja un comentario y dinos de dónde eres y desde qué ciudad estás viendo nuestros vídeos. Y después de ver el vídeo completo, no olvides decirnos qué harías en esta situación. Sé honesto. Dímelo en los comentarios de abajo. Leemos todos los comentarios. Comencemos. Mi tío Gregorio estaba de pie con los brazos cruzados cerca de la zona de embarque, rodeado de mis primos y un puñado de hombres con trajes a medida. Sus risas se oían por encima del romper de las olas. Vaya, miren a quien trajo la marea, dijo Gregorio con una sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar cristal. Estás aquí para despedirte, no para embarcar, cariño. Los demás se rieron entre dientes, negando con la cabeza como si fuera una especie de tradición familiar burlarse de mí. Mi prima Natalia se inclinó, susurrando lo suficientemente alto, supongo que alguien no recibió el aviso. Este viaje es para accionistas de verdad. Apreté la mandíbula. Me había prometido a mí misma que no reaccionaría. Hoy no. Gregorio echó un vistazo a mi chaqueta gastada y a mis zapatos rozados, su sonrisa de suficiencia se acentuó. ¿Sigues jugando a disfrazarte con tu vestuario de rebajas? Cariño, esto es un club de yates, no un muelle de caridad. Sus palabras dolieron más de lo que deberían. Quizás porque durante años, se lo había permitido. Después de la muerte de mi padre, Gregorio se había apoderado de su compañía naviera, dejándome sin nada más que un montón de condolencias y una orden de desalojo. Les dijo a todos que yo era demasiado emocional para manejar los negocios, demasiado blanda para sobrevivir en el mundo real. Y durante un tiempo, tuvo razón. Pero ya no un profundo estruendo creció detrás de mí, el sonido de un motor masivo poniéndose en marcha. Las cabezas se giraron por todo el muelle. Un elegante yate blanco apareció a la vista, la luz del sol rebotando en sus bordes cromados como fuego. Su nombre, La Soberana, brillaba en letras plateadas en la proa. Miembros de la tripulación con uniformes azul marino se alineaban en la cubierta, impecables y silenciosos. Y bajando por la rampa había un hombre con gorra de capitán, con la postura erguida y la expresión serena. Las risas a mi alrededor se apagaron. Gregorio frunció el ceño. ¿Qué es esto? ¿Quién está trayendo esa cosa? El capitán se detuvo frente a mí y se quitó la gorra. ¿Señorita Lilia Garza? Lo miré a los ojos. Soy yo. Asintió una vez, firme y respetuoso. Capitán Ramírez. Señora, su yate está completamente abastecido de combustible y preparado. Permiso para escoltarla a bordo. El muelle se quedó en silencio. Gregorio parpadeó, su sonrisa de suficiencia se desvaneció. ¿Su qué? El capitán ni siquiera lo miró. Su yate, señora. Un murmullo de asombro se extendió entre la multitud. Natalia soltó una pequeña risa confusa que murió en su garganta. Los socios de Gregorio intercambiaron miradas inquietas. Respiré hondo, de forma pausada y deliberada, y luego pasé junto a Gregorio. ¿Ya oíste al hombre? Él dio un traspié hacia adelante. Espera un momento, ¿tu yate? ¿Desde cuándo? Me giré ligeramente, encontrando su mirada con una calma que solo proviene de saber que el juego ya ha terminado. Desde que la transferencia se completó la semana pasada. Realmente deberías prestar atención a lo que firmas cuando estás celebrando con demasiado entusiasmo. El rostro de Gregorio perdió todo el color. ¿Me engañaste? No, dije en voz baja. Simplemente dejé de permitir que tú me engañaras a mí. El capitán hizo un gesto hacia el yate. Señora, su crew está lista. Gracias, dije y di un paso adelante. Mis tacones resonaron contra el muelle de madera, cada sonido haciendo eco en el silencio que Gregorio había dejado atrás. Al llegar a la rampa,
miré hacia atrás. Él estaba inmóvil. El tío poderoso que una vez lo controló todo, ahora parecía pequeño y perdido. Siempre dijiste que yo no pertenecía a este lugar, dije, con la voz tranquila pero cortante. Quizás tenías razón. Yo no pertenezco a tu lado. Luego me di la vuelta y subí la rampa, maleta en mano, la luz del sol reflejándose en la pulsera de oro de mi muñeca, la misma que papá me había dado antes de morir, grabada con las palabras para aquella que lo traerá de vuelta a casa. Los motores rugieron más fuerte, las olas se agitaban bajo nosotros mientras el yate comenzaba a moverse. El muelle empezó a encogerse detrás de mí. Gregorio, Natalia, todos ellos ahora solo figuras que se desvanecían. El capitán Ramírez se acercó de nuevo. ¿A dónde, señorita Garza? Miré hacia el horizonte, donde el cielo se fundía con el mar. Adelante, dije en voz baja. A toda máquina. El yate se lanzó, cortando el agua. Y mientras el rocío me golpeaba la cara, me di cuenta de que, por primera vez en años, no estaba huyendo de mi pasado. Estaba navegando directamente a través de él. Para cuando la Soberana surcaba aguas abiertas, mi teléfono ya estaba vibrando sin parar. Llamadas perdidas, mensajes, correos electrónicos, todo de Gregorio. Dejé que se acumularan, de pie en la cubierta, con el viento del océano azotando mi cabello. Aún podía ver su rostro en mi mente. Ese momento en que su confianza se resquebrajó. Ese diminuto parpadeo de miedo detrás de la arrogancia. Había esperado años para verlo. Y, sin embargo, bajo la satisfacción, había algo más. Un dolor silencioso. Quizás era porque era familia, o quizás porque me recordaba cuánto tiempo había vivido bajo su sombra. La voz del capitán interrumpió mis pensamientos. Señora, hemos salido del puerto. ¿Le gustaría revisar el itinerario? Todavía no, dije. Tráigame el teléfono satelital. Él asintió y se fue. Cuando finalmente respondí a la llamada de Gregorio, su voz llegó nítida, temblando de rabia. ¿Crees que esto es divertido, Lilia? ¿Crees que puedes humillarme delante de todos? Yo no te humillé, dije con calma. Tú te lo hiciste a ti mismo. Me engañaste para que firmara esa transferencia. No te engañé, lo interrumpí. Estabas demasiado ocupado celebrando tu propio ego como para notar la letra pequeña. La misma arrogancia que te hizo robar la empresa de papá te hizo perderla. Se quedó en silencio por un momento, respirando con dificultad. ¿Pagarás por esto? Sonreí levemente. Dijiste eso cuando me despediste. ¿Y cómo resultó eso? Luego colgué. Mi reflejo me devolvía la mirada desde la ventana de cristal. No era la chica de la que solían burlarse, sino alguien más astuta, más fuerte, sin miedo a recuperar lo que era suyo. Abajo, en la cubierta inferior, abrí la caja fuerte. La que contenía los archivos que mi padre había dejado escondidos detrás del viejo cuadro en nuestra casa familiar. Me llevó años unirlos. Contratos, libros de contabilidad de acciones, pruebas de la falsificación de Gregorio. Pero no los traje para destruirlo financieramente. Los traje porque la verdad necesitaba salir a la luz, y mañana lo haría. Al amanecer, estaba programada una rueda de prensa en el puerto principal. Bajaría de la Soberana, no como la sobrina de Gregorio, sino como la legítima directora ejecutiva de Naviera Garza, la empresa que mi padre construyó, reclamada por la hija que desecharon. Pasé la noche leyendo la letra de papá en los márgenes de documentos antiguos. Pequeñas notas como, recuerda siempre quién eres. Nunca luches por venganza. Lucha por lo que es justo. Me dolió, porque en algún punto del camino, ya no estaba segura de cuál de las dos cosas estaba haciendo. Justo después de la medianoche, el capitán llamó suavemente a la puerta. Señora, tenemos una llamada entrante. Fuente anónima. Pásamela. La voz en la línea era baja. Señorita Garza, no me conoce, pero su tío no ha terminado. Se reunirá con inversores esta noche, intentando recuperar el control de la junta antes de su anuncio. Agarré el teléfono. ¿Dónde? En el Hotel Gran Marina de Acapulco, sala de conferencias en el último piso. Exhalé lentamente, mirando la oscura extensión de agua que tenía delante. Gregorio era predecible.
Desesperado, pero predecible. Cambie el rumbo, le dije al capitán Ramírez. Destino, Acapulco. Dudó solo un instante antes de asentir. Entendido, señora. Mientras la soberana giraba, las luces de la ciudad comenzaron a alzarse en la distancia, nítidas, doradas y expectantes. Mi corazón latió con fuerza, no por miedo, sino con determinación. El mañana no se trataba solo de venganza. Se trataba de cerrar un ciclo. Y al amanecer, Gregorio finalmente entendería lo que significaba perderlo todo, de la misma manera que él me había hecho perderlo a mí. Para cuando la soberana atracó en la marina de Acapulco, la noche había dado paso a un amanecer frío y plateado. El horizonte de la ciudad brillaba en la distancia, torres de cristal y ambición que reflejaban una ciudad que nunca perdonaba la debilidad. Bajé de la rampa con serena precisión, vestida con un traje azul marino a medida, el pelo recogido y la pulsera de mi padre oculta bajo el puño. El capitán Ramírez me siguió en silencio hasta que lo detuve en la puerta. «Quédate aquí. Esta parte es mía». Dentro del hotel, los suelos de mármol brillaban bajo mis tacones. Gente trajeada pasaba a mi lado, apresurándose a reuniones tempranas, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse en el último piso. Mientras el ascensor subía, no ensayé nada. Las palabras no necesitaban ensayo cuando la verdad era tan afilada. Cuando las puertas se abrieron, el aire olía a café, arrogancia y desesperación. Gregorio estaba allí, caminando de un lado a otro junto a una larga mesa de cristal, rodeado por miembros de la junta e inversores. Se había quitado la chaqueta del traje, llevaba las mangas arremangadas y su rostro estaba tenso por un pánico disfrazado de autoridad. En el momento en que me vio, su expresión se congeló. «No deberías estar aquí». «Qué curioso», dije, avanzando. «Eso es lo que me dijiste en el funeral de papá». La sala se quedó en silencio. Los miembros de la junta se giraron, sin saber si intervenir o mirar. Coloqué una carpeta sobre la mesa, gruesa, gastada y pesada. «Todo lo que le has hecho a esta empresa. Las cuentas pantalla, las firmas falsas, los tratos que hiciste bajo el nombre de papá. Está todo aquí». La mano de Gregorio se movió nerviosamente hacia los papeles. «No sabes de lo que estás hablando». «No lo hagas», dije, con voz baja pero firme. «Has mentido durante años, pero esta vez firmarás la verdad tú mismo». Un miembro de la junta, el señor Álvarez, un hombre mayor con rostro cauteloso, se inclinó hacia adelante. ¿Es eso correcto, Gregorio? Estos documentos llevan tu nombre. Gregorio apretó la mandíbula. Ella los manipuló. Está resentida porque su padre no la dejó a cargo. Solté un suspiro lento, pausado, deliberado. Mi padre dejó todo en un fideicomiso hasta que yo cumpliera 30 años. Se suponía que debías protegerlo. En lugar de eso, lo vaciaste. Convertiste su empresa en tu patio de recreo personal. Golpeó la mesa con el puño. ¿Crees que te creerán a ti? No eres más que una niña que solía rogarme por una asignación. Las palabras resonaron en la sala. Arrogantes, despectivas, desesperadas. Perfectas. Porque en el silencio que siguió, todas las miradas se desviaron de mí hacia él. Cada inversor vio cómo se formaban las grietas. Metí la mano en mi bolso y coloqué una pequeña grabadora sobre la mesa. Entonces quizás te crean a ti, con tus propias palabras. Presioné el botón de reproducir. Su voz llenó la sala, arrastrando las palabras por una de sus noches de celebración. Nunca se enterará. Los papeles ya están firmados. Su nombre está en ellos, pero no sabe lo que significan. Para cuando lo haga, seré intocable. Gregorio se puso pálido. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Papá confió en ti, dije en voz baja. Y tú me hiciste creer que no era suficiente para llevar su nombre. Pero aprendí. Estudié. Formé mi propio equipo. Y mientras tú estabas ocupado presumiendo de tus yates y tus amantes, yo estaba construyendo algo real. El señor Álvarez se puso de pie. Esta reunión ha terminado. La junta se reunirá en privado. Señorita Garza, será contactada para los procedimientos formales de reincorporación. Asentí una vez,
y luego me volví hacia Gregorio. Me miró, con sudor en la frente, los ojos inyectados en sangre, derrotado. Querías poder, dije en voz baja. Ahora verás lo que se siente cuando se ha ido. Mientras caminaba hacia el ascensor, todavía podía oír las voces ahogadas detrás de mí, miembros de la junta hablando, Gregorio suplicando, el sonido de su imperio desmoronándose. Cuando la puerta se cerró, finalmente exhalé. La ciudad se extendía abajo, bañada en oro matutino. Por primera vez, el reflejo en el cristal no parecía una superviviente. Parecía una líder. Y mientras el ascensor descendía, un pensamiento ardía firme en mi pecho. No había venido a destruirlo. Había venido a reclamar todo lo que él pensó que nunca me ganaría. La mañana siguiente amaneció clara y sin viento. El tipo de mañana que parecía pertenecer a alguien que había luchado duro para ganársela. La ciudad estaba despierta, los titulares ya se extendían por todas las páginas financieras y los portales de noticias. Naviera Garza vuelve a su heredera original. Gregorio Garza bajo investigación por fraude. Estaba de pie en el balcón de la suite de mi hotel, con el café intacto a mi lado, viendo el océano extenderse más allá del horizonte. Abajo, la Soberana se mecía suavemente en el muelle privado, su casco blanco brillando bajo el sol naciente. El mundo finalmente conocía la verdad, y el imperio de Gregorio se desmoronaba rápidamente, sus cuentas congeladas, sus aliados huyendo. Su nombre, que una vez fue la corona de nuestra familia, ahora era arrastrado por el mismo lodo que él solía lanzarme. Pero incluso con los titulares de la victoria resplandeciendo, no me sentía triunfante. Me sentía en calma. Durante años, la venganza había sido el ritmo de mi vida. Cada decisión, cada noche sin dormir, cada sacrificio orbitando alrededor del mismo objetivo, recuperar lo que me fue robado. Y ahora que lo tenía, solo podía pensar en la voz de papá. Cuando ganes, Lilia, asegúrate de que no sea el odio lo que te guíe. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. El capitán Ramírez estaba en el umbral, con la gorra en la mano. La rueda de prensa comienza en 30 minutos, señora. Asentí, poniéndome la chaqueta. Vamos. El puerto estaba abarrotado. Los reporteros se agrupaban cerca del borde del muelle, las cámaras parpadeaban, los micrófonos se extendían hacia adelante como manos que buscan alcanzar algo. Empleados, antiguos y nuevos, se alineaban a los lados, sus rostros inciertos pero esperanzados. Al salir del coche, casi podía sentir sus susurros rozando el viento. Es ella. Es la sobrina que decían que se había ido. Ha vuelto. El capitán Ramírez caminaba ligeramente detrás de mí, abriendo paso hacia el podio instalado junto al muelle, el mismo muelle donde Gregorio me había humillado una vez. Cuando llegué al micrófono, hice una pausa. La multitud guardó silencio, las olas rompían, y por primera vez en años, no estaba temblando. Mi padre, Daniel Garza, construyó esta empresa de la nada, comencé, con la voz firme pero cargada de emoción. Él creía en las personas que trabajaban duro, que se ganaban su lugar. En algún punto del camino, ese legado se torció en codicia y manipulación. Pero eso se acaba hoy. Miré hacia las filas de empleados, manos curtidas, rostros arrugados, personas que habían sido leales mucho antes de que el poder cambiara de manos. Esta empresa nunca se trató de yates, trajes o apellidos. Se trataba de las personas que mantenían los motores en marcha, los barcos navegando y las luces encendidas. Ustedes eran el corazón, y todavía lo son. Un aplauso recorrió la multitud, vacilante al principio, y luego creciendo. Vi los rostros de hombres que habían trabajado junto a mi padre, orgullosos, con los ojos llorosos, aplaudiendo más fuerte que nadie. Una reportera gritó: «Señorita Garza, ¿qué hay de su tío?». La miré a los ojos. Mi tío enfrentará las consecuencias de sus acciones. Pero esto ya no se trata de venganza. Se trata de reconstruir lo que se rompió. No solo la empresa, sino la confianza. Los flashes de las cámaras estallaron como fuegos artificiales. Pero no me inmuté. Por primera vez, sentí que pertenecía a ese muelle. No como la sobrina marginada, no como la silenciosa que observaba desde detrás de un cristal, sino como la mujer que dirigía su propio rumbo. Más tarde esa tarde, caminé sola por el muelle donde todo había comenzado. El aire olía a sal y a recuerdos.
Todavía podía oír la risa de Gregorio de aquel día. Cruel, afilada, resonante, pero ahora sonaba distante, pequeña. Me detuve en el punto exacto donde él había dicho, estás aquí para despedirte, no para embarcar. Las mismas tablas bajo mis pies crujieron, pero ahora susurraban algo diferente. Ya no, murmuré. Unos pasos se acercaron por detrás. Me giré. Gregorio estaba allí, esta vez no con un traje, sino con una simple cazadora, los ojos hundidos, el rostro demacrado. Parecía mayor, más pequeño. Tenía que verlo, dijo en voz baja. El muelle, el yate. ¿A ti? No hablé. Tragó saliva con dificultad. Ganaste, Lilia. Lo conseguiste todo. La empresa, el nombre, el respeto. Supongo que siempre fuiste más fuerte de lo que pensaba. Las palabras sonaban extrañas viniendo de él. No era una disculpa, no exactamente, pero algo cercano a la rendición. Nunca quise destruirte, dije en voz baja. Solo quería recuperar la verdad. Gregorio asintió lentamente, sus ojos brillando con el tipo de arrepentimiento que llega demasiado tarde. Tu padre habría estado orgulloso. Quizás era verdad. Quizás no. De cualquier manera, lo dejé irse sin decir una palabra más. Algunas victorias no necesitan testigos. Esa noche, la soberana zarpó de nuevo. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia mientras los motores zumbaban bajo mis pies. Estaba de pie en la proa, con el viento en mi cabello, viendo el horizonte abrirse como una promesa. El capitán Ramírez se acercó en silencio. ¿Destino, señora? Sonreí levemente. A cualquier lugar nuevo. A un lugar tranquilo. Él asintió y se dio la vuelta, ladrando órdenes suaves a la tripulación. Mientras el yate cortaba el agua oscura, miré mi reflejo en las olas. No era la mujer de la que se habían reído, no la chica que lo perdió todo, sino la que se había encontrado a sí misma de nuevo. El muelle estaba detrás de mí. El mar, por delante. Y por primera vez, no estaba persiguiendo la venganza. Estaba navegando hacia la libertad. Fundido a negro. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.